Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días. Sí, sí se ve el PDF. Sí, profesor. Bueno, vamos a empezar con las clases de esta semana. Ya, pues ya estamos como que en las últimas del semestre, ¿verdad? Todavía tenemos que ver el tema 6 y 7. Pero bueno, el tema 6 es cortito. Este tema ya lo vamos a acabar hoy mismo. Entonces, ahí la llevamos más o menos. Otra cosa que les quiero comentar es que, cómo van con sus prácticas. Ya están en la práctica 7. Ya están en la 8. Entonces ya Sí, sí, sí. les voy a poner las fechas de entrega, pero bueno, aunque no estén en Classroom, acuérdense, avancen con sus prácticas últimas, ¿no? La 7 y la 8. Ya voy a habilitar este, lo del proyecto final para que empiecen a revisarlo. Ahorita creo que hay una versión de un proyecto, no le hagan caso a esa porque creo que esa es del semestre pasado, esa no es para ustedes. Este, Entonces, nada más denme un ratito, les voy a enviar un correo. Cuando ya vean ese correo de que ya está lo del proyecto final, ya pueden empezar a revisarlo para que no se atrasen, ¿ok? Ya hay que empezar a revisar el proyecto. Básicamente el proyecto consiste en hacer nuevamente una base de datos distribuida, o sea, similar a lo que hicieron en sus prácticas, pero ahora la diferencia es que van a utilizar 4 nodos. Entonces, sí es importante de preferencia que lo hagan en equipo. Si no lo hacen en equipo, van a tener que agregar, bueno, de hecho, independientemente si lo hacen en equipo o no, para poder probar, sobre todo si estamos en línea y puedan trabajar en línea, no tienen que estar reunidos físicamente, pueden simular sus 4 PDBs, ¿no? Creando 2 adicionales. Entonces, con eso ya pueden probar todo el proyecto, ¿no? Las PDBs adicionales les pueden poner el nombre de las PDBs de su compañero para que no tengan que mover realmente nada de código. Entonces, ya que revisen la documentación del proyecto, ahí se van a dar cuenta de estos detalles. Entonces, sí les pediría que pues no se atrasen en las prácticas que faltan, ¿no? Las 7 y la 8 y y empiecen a revisar a medida de lo posible, empiecen a avanzar con el proyecto, ¿ok? Bueno, entonces continuemos con la clase. La vez pasada, si ustedes recordarán, estábamos viendo la técnica de optimización de sentencias SQL distribuidas empleando el algoritmo de Semijoin. A nivel conceptual vimos cómo se puede desglosar ese algoritmo en varias sentencias para obtener los beneficios que nos da este algoritmo. ¿Ok? Pero ahora ya viene un ejemplo más que sería realmente ya cómo se programaría, ¿no? Como, por ejemplo, en la clase pasada decíamos enviar los datos mínimos, ¿ok? Decía aquí, ¿no? Enviar los datos mínimos de un sitio al otro. Teóricamente esto se oye bien, pero por ejemplo, ¿alguien de ustedes se imagina cómo vamos a programar esto? O sea, ¿cómo le vamos a decirle al otro imagínense que aquí está nuestro usuario. O sea, ya realmente a nivel de código, ¿cómo le decimos al otro manejador, ¿no? Al otro nodo? Ahí te van mis datos, recíbelos y luego haz el join. Suena como que tendríamos que haber ahí como que un programa, ¿no? Como que suena que tendremos que hacer ahí lógica de programación para hacer todo este flujo. O sea, no es tan trivial, ¿no? Entonces, como que, ¿qué se les ocurre, no? O sea, para empezar, ¿qué tendríamos que hacer para enviarle datos a otro sitio, no? No hay algo que me diga, a ver si ponme aquí tus datos y yo se los envío al otro nodo, ¿no? Entonces no está tan trivial decir enviar datos, sí, pero ¿cómo, no? O sea, ya en términos de SQL, ¿qué hago? ¿No? Entonces vamos a ver en esta sección qué podemos programar. Programación de un semi-join, por ejemplo, ¿no? Entonces dice aquí considerar estos fragmentos que ven aquí, auto 4, agencia 2 y y auto 1 que están ubicados en 2 nodos, ¿ok? Se desea generar una sentencia SQL que obtenga el ID del auto, el precio,
Fíjense que estos están en A1, el ID del auto, el precio, la marca y el modelo que estarían en estos dos fragmentos. ¿Ok? De todos los autos cuyas claves de agencia empiece con W, no nos piden datos de las agencias, pero sí nos piden aplicar un filtro aquí. ¿Ok? Y considerar que la consulta se lanza desde aquí. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver, dice, generar una sentencia SQL y plan de ejecución sin considerar el uso de semi-joins. ¿Ok? Si no utilizamos el semi-join, entonces pues simplemente ponemos las columnas que me piden, ¿verdad? Ponemos todas las tablas, los fragmentos, auto 4, agencia 12, auto 1. Hacemos join entre ellos, ¿ok? Son dos joins porque tenemos tres fragmentos. Y la condición. Y ya, ¿no? Algo sencillo. Cuando mostramos el plan de ejecución, vean que tenemos esto. ¿Ok? Con lo que hemos ya revisado más o menos rápido, ya podríamos entender qué está haciendo el manejador, ¿no? Igual, ¿quién me dice primero quién me dice qué operación se va a hacer primero? Table accessful. Ajá, o sea, se va a ejecutar este hash join, ¿no? Que sería entre 2, 3 y 4. Y se va a hacer dos tables accessful, pero vean que son accesos locales, que no tienen remote. Esto es en agencia 2 y auto 4, o sea, agencia 2 y auto 4 son estas dos, ¿no? O sea, lo primero, la consulta, vean, se va a lanzar desde aquí. Pues obviamente el optimizador va a tomar estas dos para hacer un primer join, ¿no? Entre ellas dos. Entonces hace, digamos, el join a través de un hash join y le aplica el filtro, ¿no? De una vez aquí en 2 le aplica el filtro, en 3, perdón, le aplica el filtro de la clave, ¿ok? Y aquí en hash join, pues utiliza el predicado de join. Entonces, este es en primer operación, el hash join, que creo que ya está más que entendido, ¿no? Pero ahora vean qué sigue después de este primer hash join. Va a ser uno nuevo. ¿Qué tabla va a utilizar para construir el hash table, este segundo join? ¿Quién me dice? ¿Qué tabla va a utilizar para hacer ese segundo hash join? Más bien, ¿qué tabla se va a utilizar para construir el hash table del segundo hash join? ¿Nadie? El resultado del primer hash. Muy bien, el ¿Verdad? resultado del primer hash, ¿verdad? Entonces, y fíjense quién va a ser la tabla, el proof table, va a tener que hacer un acceso remoto. Para poder construir o obtener a proof table, va a tener que conectarse y va a tener que traerse a los datos de A1, los va a tener que transmitir para acá para poder implementar el algoritmo de hashing. ¿Ok? Entonces tenemos que transmitir a todo A1 para acá. ¿Ok? Entonces eso es lo que está haciendo este plan de ejecución. Sí, sí queda claro. Miren, se fijan aquí en el remote, dice select auto ID precio. De hecho, son las únicas columnas que nos interesan. Auto ID y precio. From A1 o auto 1. ¿Ok? Y ya, no le aplica ningún filtro. Entonces llega a este registro aquí y ya se hace, ¿ok? Ya se hace se calcula aquí el segundo hash join y ya se obtiene el resultado. O sea, hay un acceso remoto aquí. ¿Ok? Entonces, esto me generaría un plan más o menos con estos costos. ¿Ok? Bueno, ahora el inciso B dice proponer una mejora al plan anterior intentando utilizar un semi-join. Vamos a ver de entrada si mejora, ¿no? Recordando pues los criterios que vimos, ¿no? Que pues hay que tener cuidado porque no siempre este algoritmo puede ser útil. Entonces, fíjense aquí cuál sería el proceso. Recordando el concepto de uso de semi-joins para optimizar,
¿Se acuerdan cómo eran los pasos de ese algoritmo? ¿Cuál era el primer paso en general del algoritmo del uso de semi-joins? O bueno, vamos a empezar por algo más sencillo. ¿En qué nodo debería de ejecutarse el semi-join? Esa es una reglita general que comentamos desde la vez pasada. Curiosamente estoy utilizando el micrófono incorrecto. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Sí me siguen escuchando bien con este micrófono? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Es que pensé que estaba usando el micrófono grande, pero bueno, creo que no. Ok. Entonces, ¿quién se acuerda? El algoritmo de Semilloin que me dice en cuál de los dos sitios, en este caso en JRCS1 o en S2, se ejecutaría el Semilloin. ¿En cuál de los dos? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, acuérdense siempre del algoritmo. Cuando quieran hacer una optimización vía semi-join, el semi-join siempre se va a ejecutar ¿en dónde? En el sitio remoto, o sea, en el sitio donde no está el usuario. Por lo tanto, ¿en qué sitio se ejecutaría? ¿En S1 o en S2? En ese uno. En S1, ¿verdad? Ahora, ese es, digamos, el primer punto que tienen que considerar. Ahora viene el siguiente paso. Bueno, yo ya sé que el semi-join se va a ejecutar aquí. Entonces, el siguiente paso es pensar en lo siguiente. ¿Cuáles serían los datos mínimos como el semi-join se va a ejecutar en S1? ¿Cuáles son los datos mínimos que tendría que enviarle S2 a S1 para que se haga ese semi-join? Ok, ahora para resolver esa pregunta, pues tengo que pensar, ok, ¿qué cosa es lo que tendría que recibir ese semi-join? ¿O qué tendría que validar ese semi-join? Acuérdense no perder de vista que el objetivo, ¿cuál era el objetivo de hacer un semi-join en S1? ¿Por qué quiero hacer un semi-join en S1? Para traer los registros que pueden hacer join con esos dos. Ajá, muy bien. O sea, los registros mínimos, ¿no? Aquí no pierdan de vista que A1 es un fragmento que tiene una fragmentación vertical, que significa que aquí están el 100% de los IDs de los autos y están todos los precios. Y no necesariamente el 100% de los registros va a ser join con AU4, ¿están de acuerdo? Si se ve esa diferencia, aquí tengo todo el universo de los IDs y puede que no todos hagan join con AU4. Entonces, bajo esa consideración, ¿qué datos necesitaría el semi-join para trabajar? Ok, se los pongo de una forma más sencilla. Aquí está el semi-join. ¿Quién debería de ir del lado izquierdo y quién debería de ir del lado derecho? A1 del lado izquierdo. Muy bien, A1 va del lado izquierdo porque quiero filtrar a los datos de A1. Ok, esto es importante, que lo comprendan porque es 100% seguro que en el examen vienen dos ejercicios de semi-join, de optimización vía semi-join. Eso es un hecho. Ok, entonces, ojo, porque si se equivocan en poner el orden, pues ya de ahí ya está mal el ejercicio, ¿no? Entonces, ojo, pregunten si algo no se entiende. Correcto, del lado izquierdo, lo voy a poner aquí arriba, del lado izquierdo tendría que estar ¿quién? AU1. Y ahora quiero que me ayuden a determinar quién va del lado derecho.
Si A1 está del lado izquierdo, se supone que aquí del lado derecho sería lo que le llega del otro nodo. ¿Están de acuerdo? Los datos mínimos. Ok. Pues aquí con esto ya podríamos determinar qué datos mínimos necesito del lado derecho para poder filtrar los registros de A1. Los que hacen join con AU4. Bueno, sí, pero ¿cómo que hacen join? Join con AU4, pero join entre quién y quién. Bueno, que podrían hacer join con AU1, pero también teniendo en cuenta el AG2 y los filtros que ya tienen ahí, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, aquí, ¿qué haríamos para poderle enviar? Primero, si quisiera preguntar, ¿qué columnas serían las mínimas necesarias? Primero columnas, ahorita vemos qué registros. ¿Qué columnas necesitaría aquí este semillón para poder filtrar a los registros de A1? Auto ID. El ID. Y están de acuerdo que nada más con que le envíe los puros IDs. Entonces, más o menos se vería así. A1 tendría todos los IDs, ¿no? 1, 2, 3, 4, o sea, todos hasta el 1000, por ejemplo, ¿no? Y lo que le enviaría del lado de S2, pues nada más es un subconjunto relativamente pequeño, ¿no? A lo mejor nada más le envía el 3 y el 4. ¿Se nota cuál es el beneficio? A enviarle un conjunto pequeño, pues nada más a la hora que aplique el semillón me va a recuperar estos dos. Entonces aquí en el inciso B sería empleando el algoritmo. En el paso 1 sería generar una consulta que obtenga los datos mínimos, enviar a S1. Entonces, si se fijan, nada más voy a enviar los IDs. ¿Qué IDs voy a enviar? Ahora sí, ¿qué registros me interesaría enviar? Pues como yo sé que voy a hacer join entre ellas porque me piden que las agencias comiencen con W, entonces, ¿qué me conviene? Hacer el join entre ellas, ¿no? Y aplicarle el filtro. Entonces, por eso aquí la respuesta sería select auto ID, hago join entre A4 y agencia 2 y aplico el filtro y este es el predicado del join. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este sería, digamos, la consulta mínima, ¿no? Que se enviaría hacia S1. ¿Sí está bien? Auto 4, agencia 2 y aquí hay un detalle. Este creo que está mal, ¿no? ¿Se fijaron que tengo un error? Tengo un error en esta consulta, a ver si quién la detecta. Hay un errorcito. A4 todavía no está. Más bien A1, ¿no? Es el que todavía no está. Así, el A1. Este sale sobrando, ¿no? Nada más la instrucción llegaría hasta aquí. Bueno, ahí tienen una participación. ¿Ok? Quien mande. Es- este predicado no lo puedo aplicar porque apenas va a ser lo que le envío a enviar. En esta consulta nada más está participando A4 y A2. ¿Está bien? ¿Ok? Pues con esto ya le enviaríamos los IDs. ¿Ok? O sea, estos datos deben de ser transmitidos hacia S1, o sea, de S2 a S1. ¿Ok? Y ahí realizar el semi-join. Aquí el problema es cómo le digo que los envíe. No hay algo así como un operador sense o como, ¿cómo le hago para que viajen? ¿Sí se ve el problema? ¿No? O sea, teóricamente, pues sí, es claro, ¿no? Tienen que enviar, los tengo que enviar a S1. El problema es cómo le digo en términos de SQL que los mande. ¿Podría ser en una subconsulta? Sí, pero ¿cómo le dices que esa subconsulta, el resultado se la envíe a S1? Porque O recuerden que estamos ahorita ejecutando SQL aquí. Esta consulta del join sale de aquí y es local. Puedes poner una subconsulta si quieres, pero ¿cómo le dices que el resultado de esa subconsulta se vaya para acá y luego que haga el semi-join?
Como que pareciera que necesitamos programación, ¿no? Ok, entonces fíjense, y pongan mucha atención cuál es la solución. Ok, fíjense, vamos a leer lo que dice aquí. Estos datos deben ser transmitidos a S1 y ahí realizar un semi-join, ¿no? Una forma de implementar este paso es generar una consulta, pero en lugar de que se lance aquí, en S2, vamos a hacer que se ejecute acá. Si yo provoco que la consulta, que este join se ejecute, pero desde este nodo, ¿están de acuerdo que de manera automática ya tengo los datos en S1? O sea, en lugar de decirle envía estos datos, mejor lo que hago es decirle al manejador, antes de que hagas el join aquí, en S2, mejor empieza la ejecución de este lado. Si yo empiezo la ejecución de este lado en automático, cuando yo le haga un join a estos fragmentos, como estoy en otro nodo, pues va a ser un acceso remoto que sería este, ¿no? Bueno, más bien va a ser un acceso remoto. Déjenme ver si tengo un dibujito por acá. No, creo que no. Haría un acceso remoto para traerse los datos de este join y ya los recupera acá. Los obtendría de este lado. Y eso sí se acuerdan, ¿no? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo le digo en SQL que en lugar de que la consulta la lance en S2, la lance en S1? Eso sí lo aprendimos a hacerlo, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo o qué tengo que hacer ahí? Con un hint. ¿Un qué, perdón? Un hint. Con un hint, muy bien. ¿Cuál de los dos hints que vimos nos ayudaría ahí? El de driving site para indicarle dónde. El de driving site. ¿Quién tendría entonces? ¿Cómo sería entonces? Bueno, primero, sí se entendió cuál es el truco o la estrategia para lograr que los datos lleguen a S1. O sea, si yo me cambio de nodo, en automático, como la consulta la inicio en S1, pues los datos que voy a traerme para hacer el semi-join, pues en automático van a viajar a S1. O sea, la sentencia se vería más o menos así. Miren. Ok. Así. Ahorita olvídense de todo lo que está aquí afuera, pero voy a poner select driving site y le voy a poner A1. ¿Quién es A1? Es el fragmento de qué nodo. Más bien, perdón, ese es un alias de qué fragmento. ¿Quién es A1 aquí? Auto 1. Pero Auto 1, ¿en dónde está? Auto 1 está en. En el sitio. Entonces, como está en este sitio, voy a provocar que la ejecución empiece aquí, aunque el usuario esté en el otro nodo. Ok, ahora fíjense lo que hace la consulta aquí. Aquí ya está implementando el semi-join de un jalón. Entonces, esta consulta está haciendo dos cosas a la vez. Está haciendo el semi-join con el exist, pero dentro del exist, vean qué es esta instrucción. Select A4, auto ID, y luego hace join entre A4 y agencia 2. Ok, le aplica el filtro, hace aquí el join. Ok, le aplica el filtro. Y digamos que esta consulta de aquí hasta aquí, ¿quién es? Esta consulta aquí, ¿qué me representa esta consulta? Hasta aquí. Los datos mínimos para hacer el semi-join. Ajá, estos datos mínimos son los que van a viajar de S2 a S1. Y ya que tengo eso, ahora vean qué hace la última condición. Ahora sí, esta condición que se me fue arriba, se notó el copy-paste, ¿no? De aquí para acá. Esta condición, ¿qué está haciendo? Es la que ya realmente está calculando el semi-join, ¿están de acuerdo? Porque va a validar que los IDs que vengan en este query, en esta consulta, que están representados por A4.id, existan en dónde? En A1. Entonces, por eso está con el exist. Y aquí incorporamos a auto 1.
con toda esta consulta, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué necesito ahora para enviar de regreso los datos? ¿Qué va a regresar una vez que se hizo el semillón? ¿Qué va a regresar? Obviamente el auto ID, pero obviamente necesito también incluirle ¿quién? El precio, ¿no? Porque la consulta me está pidiendo el precio, ¿cierto? Entonces, con esa sola instrucción, ¿qué es lo que en realidad se va a hacer? El usuario está aquí, ¿ok? Pero le dice, empieza la ejecución en este punto, ¿ok? Dejen borro todas estas marañas para volver a dibujar cómo quedaría ya, ¿ok? Entonces, empezamos en este punto, ¿ok? Va a haber un primer acceso remoto para poderme traer, ¿qué cosa? De regreso los IDs. Los IDs, que sería esta primera parte de la sentencia. Aquí, esto, ¿no? Entonces, hace el acceso remoto, se conecta y me trae los IDs. Llegan los IDs aquí, ¿ok? Aquí están todos los IDs. Y luego va a aplicar el semijoin ¿con quién? Con A1. Aquí está A1, entonces va a aplicar el semijoin con A1, ¿ok? ¿Cómo aplica el semijoin? Validando con el exist que se está haciendo. Acuérdense que el exist que valida, que si se hace la igualación de los IDs de aquí con los IDs de acá, ¿cuál va a ser el efecto? Que el resultado de esa consulta me va a mostrar únicamente los IDs de autos y los precios, pero estos IDs tienen que estar aquí adentro. Entonces ya los va a filtrar, ¿no? Ya los va a filtrar. Ese es el resultado de esta consulta. Y este resultado, como la consulta se inició aquí, pues tiene que ir de regreso para acá. Entonces, el resultado del semillón va a viajar a el sitio donde ya se originó la consulta. Entonces, aquí ya traemos ¿qué cosa? Los IDs de los autos, los precios, pero únicamente aquellos registros que hicieron join con quién o que resultaron del semillón de aquí. O lo que es lo mismo decir, solamente trae los IDs que van a hacer join con estas dos tablas. Sobre todo con A4, ¿no? Con AU4. ¿Dudas? ¿Se entendió? Abusados porque en examen tienen que plantear una sentencia así como esta. Desde el select hasta acá abajo. Tienen que plantearla. ¿Y en qué me fijo? Que el semijoin esté bien planteado, que sean los nodos que debe de ser, que el hint apunte al alias correcto, porque se suelen equivocar mucho aquí, y que regrese los datos que realmente se requieren nada más. Hay veces que me ponen aquí asterisco. No tiene sentido utilizar este algoritmo con asterisco. ¿Ok? O hay veces que se equivocan aquí en el join, entonces tienen que tener mucho cuidado de quién va con quién, ¿no? A veces se equivocan y me ponen aquí fragmentos que no son los adecuados. ¿Dudas? Ok, como conste, casi siempre en todos los semestres hay dudas aquí y parece ahora que no. Bueno, Profe, adelante. entonces, de esa forma, nosotros logramos mandar como los datos, ¿no? Que habíamos Ujú, dicho hace rato, ujú. pero y también se regresan así. Así es. Ah, ok. Porque acuérdate que como la ejecución se lanza, inicia en otro nodo, tú estás en S2, ¿no? El usuario está en S2. Ok, eso no significa que el resultado de tu consulta se va a quedar en S1, porque tú la estás iniciando en S1, pero al final del día tus datos, ¿dónde deben de mostrarse? En el sitio donde esté el usuario, ¿no? Entonces el manejador se encarga de traérselos de regreso, porque tú estás no sé si recuerdan la clase, bueno, de hecho ahí lo vean, mire, vean en el plan de ejecución, cómo nos aseguramos que esos datos regresan a donde está el usuario. ¿Se acuerdan que en la cláusula select que se le agregó aquí? Remote, ¿ok?
la sentencia se ejecuta en el otro nodo, pero después tenemos que enviarla de regreso porque el usuario está en S2. ¿Sí resolví la duda con eso? Sí, profe, ya. Ok. Muchas gracias. Entonces, aquí si se fijan, con una sola instrucción y con ayuda del hint, con esa instrucción que ustedes aquí están viendo y con ayuda del hint, fíjense que estamos provocando un voy de ida y luego vengo de regreso, ¿no? Nada más con una sola instrucción. O sea, me estoy ahorrando ahí programación y todo, ¿no? Puedo hacer que la consulta inicie en otro nodo, le pida datos al sitio donde estoy, ¿ok? Van de regreso los datos, van a S1 los datos y luego se hace ese millón y luego vienen de regreso. O sea, toda esa lógica, todo ese caminito se puede hacer nada más con el hint, ¿no? Con usar ese hint. ¿Ok? Igual tengan cuidado porque luego en examen resulta que, que empiezan la consulta, en lugar de ponerle aquí el alias correcto, se equivocan y ponen que la consulta empiece en este mismo nodo. Si empieza en este mismo nodo, ya no tengo esa facilidad de que envío datos y luego vienen de regreso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Fíjense el plan de ejecución que genera esta consulta. Este plan de ejecución todavía nos puede ayudar a comprender lo que hicimos. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo este plan de ejecución? ¿Cuál es la primera operación que se va a hacer en ese plan? ¿O qué es lo que se va a hacer primero? ¿Qué actividad se va a hacer primero? ¿El acceso remoto? Ajá, el número 3, muy bien. Pero si ustedes observan abajo, el número 3, ¿quién es? Fíjense, aquí está también algo interesante. ¿Quién es esta consulta? Dice que es un acceso remoto. Primero, en qué sitio se va a hacer? Fíjense aquí en el from. Aquí en el from dice que se va a hacer en control agencia punto, ¿ok? En el auto 4. Auto 4, ¿en dónde está? Auto 4 está en dónde? Aquí. Y en agencia 2 también. Pero ¿por qué le puso remote? Porque entonces quiere decir que esta sentencia, ¿no? O esta consulta se está ejecutando efectivamente desde el sitio S1. Si no, no nos hubiera puesto remote aquí. Está diciendo que JRC Auto 1 es una tabla remota. Ok, no, perdón, acá abajo. Aquí. Ok, nos está diciendo en este caso, bueno, aquí no lo pone, pero aquí lo podemos ver en el from, ¿no? Auto 4 es parte de la instrucción remota, por lo tanto, la ejecución está desde S1. El resultado de eso lo va a guardar, digamos, en una especie de una vista. ¿Y qué va a hacer con esa vista? Hacer el hash join, pero vean, dice hash join write semi. Cuando vean esta actividad, ¿qué es un hash join write semi? O sea, ahí está implementando el ¿qué? El semillón. El semi-join. Y vean que quién va a utilizar del lado derecho. El operador del lado izquierdo del semi-join, pues sería esta vista remota, ¿no? Lo que se obtuvo de ejecutar esta sentencia en S2. Y del lado derecho del semillón, ¿quién es? Nada más bien este sería el lado izquierdo, ¿no? El table access full, ok, pero de JRC Auto 1. FJRC Auto 1, lo ven aquí. Y se fijan, tiene 3000. Aquí también pueden ver el beneficio. Vean que la tabla JRC Auto 1 tiene 3000 registros. Y los registros que está calculando que se van a obtener, que van a, digamos que viajaron de S1, ¿no? Perdón, de S2, solo son 147. Entonces, cuando estos registros sean mucho menores al de abajo, el algoritmo de semillón puede ser útil.
porque son muy poquitos registros los que van a viajar de regreso. ¿Vale? Y ya por último, vean en el Select Statement Remote, estos 147 registros que se calcularon son los que van a enviar de regreso. ¿A dónde? Pues a S2. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Muy bien, entonces ahí ya tiene la comprobación de la consulta anterior. Ahora, ¿qué nos falta del algoritmo de semi-join? Ya logramos que se hiciera el semi-join, ya enviamos los datos, se hizo el semi-join y ya nos regresaron los datos. ¿Cuál era el último paso del algoritmo de semi-join? Ya una vez que se calculó y que los datos regresaron al sitio de origen. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el último paso? Porque propiamente el join todavía no lo hacemos, ¿no? ¿Cuál era el último paso del algoritmo del semi-join? ¿Se acuerdan que había un paso en el ejercicio previo que decíamos que cuando llegaban los datos del otro nodo se guardaban en? Dice, asuma que los datos que llegan de regreso se guardan en. Una tabla temporal. Ajá, y luego ya que se guardaban en la tabla temporal, ¿qué hacíamos con esa tabla temporal? Ahora sí en join. Ahora sí se haría el join, pero ¿con quién? Aquí en este ejemplo. Ya llegaron estos datos, ¿no? Que están aquí, ya llegaron estos datos. Estos datos tendríamos que almacenarlos en una tabla temporal. Y luego que ya están almacenados, ¿qué haríamos? Ahora sí tendríamos que aplicar el join, pero ¿con quién? Pues ahora sí con estas tablas otra vez, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo hago eso ahora en SQL? Ah, pues fácil, ¿no? Porque de esta consulta que acabamos de hacer ahorita aquí, de esta consulta que ya tiene el semi-join, el resultado de este select, ¿dónde debería de almacenarlo? ¿En una qué? Tabla temporal. Ajá, en una tabla temporal. ¿Cómo hago eso en SQL? Lo puedo hacer, ¿no? Eh, Tal vez no todos, pero ¿alguien sabe qué es en sí una tabla temporal? Al menos los que estuvieron en bases conmigo, pues deberían de acordarse, ¿no? ¿Qué vimos en bases 1 respecto al tema de tablas temporales? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es una tabla temporal? Pues es una tabla que no se va a quedar para siempre, ¿no? Que se va Ajá, a eliminar. pero ¿qué es lo que no se queda para siempre? ¿La definición o los datos? Los datos. Los datos. Eso es lo común, aunque en versiones recientes de la base de datos de Oracle agregaron un nuevo tipo de tabla temporal que se le llaman tablas temporales privadas. Entonces ahora tenemos tabla temporal global y tabla temporal privada. No sé si a ustedes les tocó ver ya las dos versiones. No sé cuándo llevaron bases 1, pero ahora ya son esas dos versiones. La diferencia entre una y otra es que una tabla temporal global, lo que es temporal son los datos nada más. Y la estructura se conserva. O sea, el DDL, ¿no? El create table, etcétera. La definición se conserva. Y es visible para todas las sesiones. Con una tabla temporal privada, también se eliminarían, además de los datos, se eliminaría la definición de la tabla. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero bueno, para efectos ahorita de nosotros, con que hagamos una global, está bien. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que el resultado de esta consulta se guarde en una tabla temporal. Entonces,
lo que haríamos sería lo siguiente. Fíjense bien. Primero vamos a definir una tabla temporal o vamos a asumir que existe una y si no existe la podemos crear. Así se crea una tabla temporal global. Create global temporary. ¿Ok? Create global temporary. Para decirle que es global y temporal, le ponemos esta instrucción. La palabra table, el nombre de la tabla, le puse así, tsemiauto1, porque aquí vamos a guardar el resultado del semillón que viene del sitio S1. ¿Ok? ¿Qué es lo que debería de tener esa tabla? Fíjense bien ahí las columnas. Solamente tiene las columnas que corresponden con quién. Si se fijan, dice auto ID y precio. Auto ID y precio, justamente, ¿quiénes son? Las columnas que me está regresando aquí la sentencia. ¿Ok? Auto ID y precio. ¿Por qué? Porque es lo que voy a almacenar de lo que me llega del otro nodo. ¿Ok? Y ya le digo on commit delete rows. ¿Qué significa? Que en cuanto haga commit de la transacción, ya los registros van a desaparecer. O la otra opción le pueden poner on commit preserve rows. O sea que los datos van a estar ahí hasta que me salga de sesión. Cualquiera de las dos opciones para efectos de este ejercicio están bien. ¿Ok? Entonces, ya que tengo la tabla temporal, ahora vean la instrucción de abajo que le agregué a la consulta que teníamos arriba. De aquí para acá es la misma sentencia, es esta misma sentencia, select. Pero ahora se lo estoy agregando, ¿no? Lo estoy concatenando, digamos, a una inserción. Entonces digo, insert into tabla temporal y luego le sigo del select. ¿Qué efecto tiene esto? Que el resultado de esta consulta se va a guardar ¿en dónde? En esta consulta. ¿Ok? Entonces ya tenemos, en una misma, se dan cuenta cómo en una misma instrucción tenemos un insert, luego un select y luego un semijoin. ¿Se fijan? O sea, en realidad es una sola sentencia SQL. Es un insert seguida de un select, seguida de un semijoin y luego con un hint. Entonces, todos esos elementos que provocan que con una sola instrucción, ¿ok? ¿Qué hicimos con una sola instrucción? Número uno, enviar, provocar que la sentencia se ejecute en S1. Número dos, obtener datos de S2 para poder hacer el semijoin. Los datos viajan hacia S1 y ahí se hace el semijoin, ¿no? Se calcula el semijoin y el resultado va de regreso a S2. Y ya cuando llega a S2, se almacena en una temporal. Entonces, todo eso en una sola instrucción. ¿Cómo la ven? Está bueno, ¿no? Profe, Ujú. yo ahí tengo una duda. El insert into, para, ¿cómo se llama? Para los datos, los debemos de poner en la sentencia el select de forma no sé cómo decirlo, de la forma que están creada la tabla. Así Correcto. Sí, para que no tengas problemas del orden de las columnas, ¿no? O pude haber hecho también esto. Aquí después del insert into de semiauto 1, pudiste haber hecho también lo siguiente. Abres paréntesis y pones auto ID, coma, precio. Esto también sería válido. Cierras y luego ya pones el select para que, digamos, eh, te asegures de que el auto ID corresponde con este auto ID y que el precio corresponde con este precio. ¿Ok? Si eso se les causa un poquito de confusión, pueden poner aquí entre paréntesis las columnas para que no dependan del orden en cómo están definidas. ¿Sí está bien? y ahí ya no se utiliza un values, ¿verdad? Values, El values, ¿no? El values no, values, porque el values lo estás reemplazando por ¿qué cosa? por el select. Ajá. Ah, ok. Digamos que el select sería el equivalente a poner el values. O también podrías entenderlo como si el select fuera una subconsulta y el resultado de la subconsulta es lo que se va a insertar en la tabla. ¿Ok?
No sé si sabían ese tipo de instrucciones que pueden encadenar select con inserts. Inclusive, por ejemplo, hay otra, este ya no tiene que ver con el ejercicio, pero hay otro tipo de operaciones similares. Por ejemplo, pueden poner esto. Create table, empleado tal vez, empleado respaldo, por ejemplo. Respaldo. Y aquí le ponen as y luego le encadenan una sentencia select. Select y lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a hacer esa instrucción así? Va a crear una tabla que se va a llamar en respaldo. ¿Y qué columnas va a tener? Las del select. Ajá, las columnas que me traiga la consulta. ¿Y cuáles van a ser sus tipos de datos? Pues el manejador los va a inferir con base al resultado que obtenga la sentencia. ¿Ok? Por definición, todos van a ser nulos, todas las columnas, y no van a tener ningún constraint. ¿Ok? Entonces pueden hacer ese tipo también de operaciones, ¿no? Como que encadenamiento de operaciones. Entonces aquí es lo que estamos haciendo realmente. Dudas de este siguiente, de este punto. Porque, por ejemplo, repito, ¿no? En el examen puede que así venga, que les digan que hagan todo el código para implementar el join. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Plantear ese insert concatenado con ese select. Bueno, primero tendrían que poner el código para crear la tabla temporal, ¿no? Y luego ya proponen su sentencia insert después de un select y luego con un semi-join. Todo pues con base a los datos del ejercicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta este punto ya tenemos los datos almacenados en la tabla temporal. Me falta ya un paso nada más ahora sí para tener el join completo, ¿no? El ejercicio completo. Bueno, ya les dije la respuesta prácticamente. ¿Qué paso seguiría? Realizar el join. Ahora sí. Ahora sí, pero ya sería un paso muy sencillo, ¿no? Finalmente se realizaría el ya, de hecho ya vieron la respuesta. Ajá. Ya que tenemos el join, pues ya, perdón, los datos en la temporal, ya nada más sería hacer el join entre auto 4 y la tabla temporal. ¿Por qué ya no necesito hacer el join con agencia? O también tendría que involucrar a agencia. O sea, recuerden que aquí está agencia 4, ¿no? También me parece. Está aquí agencia 2, perdón. ¿Por qué ya no sería necesario hacer el join con agencia 2 para este ejercicio? O sí, o tendría que involucrarlo. Ya no se involucra porque ya se filtraron cuando se enviaron los datos, ¿no? Ajá, correcto. Como agencia 2 nada más lo ocupamos para filtrar y ese filtro ya se hizo en el semi-join, entonces ya no necesito volverle a involucrar. Ahora, ojo, eso no es regla, ¿eh? Porque ¿en qué situaciones sí tendría que volver a hacer join con agencia 2? ¿Qué le cambiarían al ejercicio para que los forzara? Imagínense que soy muy malo y quiero que forzarlos a que involucren a agencia 2. ¿Qué le cambiarían a la sentencia original o a la consulta original? No. O sea, si a la consulta original, por ejemplo, le digo, quiero que me muestres, aparte de los datos de los autos y del precio, quiero que me muestres algún dato de la agencia donde están los autos, pues están de acuerdo que ahí sí forzosamente tendrían que involucrar a agencia 2. ¿Qué tal si les pido el nombre de la agencia? El nombre de la agencia, pues en qué fragmento está, en AG2. Entonces, si les hubiera pedido muestre también el nombre de la agencia,
Aquí no me hubiera quedado de otra más que involucrar en el último join otra vez a G2. ¿Ok? ¿Sí es claro eso para todos? Bueno, entonces pues ya el último paso, como bien lo comentaban, el último paso ya sería hacer el join de la temporal. Entonces básicamente es esto, ¿no? Select A4ID, el precio, ok, marca, modelo, ya todos los datos que me pidieron de los autos, from auto 4, y vean aquí ya estoy involucrando a la temporal, TCMI auto 1T. Hacemos el join, este sí es un join tal cual, y ya. Aquí la diferencia es que ya este join ya se hace de forma totalmente local. ¿Ok? Y pues vean, los costos no son tan grandes. Y el costo de aquí de hacer un semi-join que hicimos hace rato también fue muy bajito. 14. ¿Ok? Cuando lo hicimos sin semi-join, pues vean que los costos son más grandes, ¿no? 13. ¿Ok? Ahora hay que revisar, ¿no? Porque recuerden bueno, de hecho aquí fue 14 inclusive, ¿no? Pero aquí también lo que hay que validar, no tanto los costos, sino también ver los accesos remotos, ¿no? Validar estas cardinalidades que vimos aquí. Oye, pues es que aquí tengo 3,000 registros y de los 3,000 registros solo 147 van a ser join, entonces ahí pueden ver un ahorro considerable. ¿Ok? Aquí es donde podemos decidir si usamos o no semi-join. Y pues aplicando la formulita también que vimos la clase pasada, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya terminaría el algoritmo con uso de semi-joins. ¿Ok? Preguntas, dudas, algo que no se haya entendido. Bueno, si se fijan ya el plan de ejecución final, pues es un plan muy sencillo, ¿no? Es un simple hash join entre la temporal y los fragmentos originales. Entonces ahí como conclusión podríamos decir, cuando se quiera hacer esta técnica es porque se detecta que estarían viajando demasiados datos, ¿ok? Y a lo mejor nos están solicitando muchas columnas. En este ejercicio tal vez no fue tanto porque los datos de esta tabla son muy poquitos, ¿no? Pero por ejemplo, si tenemos una tabla muy grande, si A1 tuviera muchas columnas, si no hacemos semi-join, tendríamos que estar enviando prácticamente toda la tabla de A1. Y si es una tabla que tiene un montón de columnas, pues van a transmitir muchos datos. Entonces ahí convendría utilizar este algoritmo. ¿Ok? Y la otra, acuérdense que la fórmula que vimos, ¿no? De los tamaños de las relaciones. Si detectamos que los tamaños no son correctos, ¿ok? ¿No? ¿Se acuerdan de la formulita que vimos la vez pasada? Si esa fórmula no se cumple, pues no nos convendría ese algoritmo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí vamos a dejarle lo que sería lo que es las optimizaciones de sentencias distribuidas. Entonces, ¿qué vimos en resumen ya de todo esto de optimización? Vimos varias técnicas, ¿no? De optimización. ¿Ok? Vimos, ¿cuál fueron las primeras técnicas que vimos? Uso de collocated inline views, ¿no? Agrupar subconsultas por sitio. Vimos el uso de driving side, a veces cambiar de nodo ayuda, ¿ok? Vimos el uso de collocated inline views de driving side y combinado a veces con, más bien optimización con transparencia, ¿ok? Cuando quieran ejecutar una consulta que tenga transparencia, si el plan de ejecución no es capaz, que eso ocurre casi siempre, por el esquema de fragmentación, el optimizador no va a poder determinar una consulta óptima. Entonces ahí que tenemos que hacer una optimización estática con los conceptos que vimos en temas previos y sacrificando transparencia, pero mejorando desempeño. ¿Ok? Esa es otra técnica. Y la última, la de uso de semi-joins. ¿Ok? Bueno, básicamente en general son las
técnicas que se recomiendan que deberíamos de validar cuando estemos trabajando con sistemas de bases de datos distribuidos. ¿Ok? Hasta aquí terminaría el tema 5. ¿Ok? Antes de empezar con tema 6, algo que quieran comentar, algo que no se haya entendido. Muy bien, entonces vamos a empezar, si no tienen dudas, con lo que sería el tema 6. El tema 6 lo vamos a terminar en esta misma semana. ¿Ok? Entre las clases de miércoles, jueves, terminamos tema 6. Significa que ya nada más nos quedaría el tema 7, que ese sí se tema un tanto largo, pero sí nos va a dar tiempo más o menos de terminar el último tema. ¿Ok? Bueno, son temas, sobre todo el tema 7, es un tema muy interesante porque ya utiliza cosas muy actuales, ¿no? Más prácticas, que sí tiene también su parte teórica, pero habla de tablas particionadas, habla de replicación. Vamos a ver ahí conceptos de replicación en el tema 7, ¿no? Entonces, pues es bueno eso. Entonces, tema 6, vamos a cambiar ya, por fin vamos a ya dejar de hablar de planes de ejecución por un ratito, porque en el tema 7 vamos a volver a retomar planes de ejecución, pero en el tema 6 no. ¿Ok? Perdón, aquí en el chat vi una pregunta que no sé si ya la respondí con lo que hemos comentado. Dice, ¿qué clave esté en el select? Creo que sí, ¿verdad? Era un comentario de hace rato. Ok. Sí, perdón, no vi ese mensaje. Tema 6, transacciones y control de concurrencia distribuido. ¿Ok? Este tema, en teoría, parte de este tema, lo vieron en bases 1. En bases 1, en teoría, se supone que vieron todo lo que es una transacción, ¿no? Temas como, por ejemplo, niveles de aislamiento, control de concurrencia. ¿Sí llegaron a ver esto en bases 1? Sobre todo los que cursaron en otros grupos, ¿o no? ¿Les suenan esos conceptos? Transacción, niveles de aislamiento, propiedades así de las transacciones. ¿No? ¿No les suenan esos conceptos? ¿Sí o no? Sí. Ok, a todos sí. Entonces me voy bien rápido, ¿eh? Conste que si no me dicen que no, asumo que sí se acuerdan y que sí los conocen, entonces pues me voy a ir bien rápido ahorita en la primera parte del tema, ¿no? Conste, ¿eh? Más o menos, profe. ¿Verdad? Más o menos. Y luego, no es que no entendí, ¿no? Esta primera parte del tema 6, primero es una especie de repaso de lo que en teoría vieron en bases 1. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si ustedes no entienden lo básico, lo que se aprendió en bases 1, pues mucho menos van a entender cuando lleguemos a las transacciones distribuidas. Entonces, la primera parte vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que se supone ya ustedes saben. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué era una transacción? Una transacción, recordarán de bases 1, pues no es otra cosa más que un conjunto de instrucciones DML que están delimitadas por un inicio y un fin. ¿Ok? Toda transacción tiene un inicio y un fin. Las instrucciones DML que estén incluidas en estas dos marcas se consideran parte de la misma transacción. ¿Para qué me sirve identificar o agrupar operaciones así? Porque me permiten aplicar una serie de propiedades y características que en general ayudan a cuidar la integridad de los datos. ¿Ok? Una de las funcionalidades clásicas y más importantes es que en englobar un conjunto de instrucciones DML como una transacción me permite que el manejador las trate como si se tratara de una sola instrucción, de una sola. ¿Eso qué comportamiento me da? Sobre todo se ocupa mucho cuando, si yo quiero ejecutar una serie de operaciones y alguna de ellas falla, ¿qué es lo que normalmente ocurre para garantizar integridad de los datos? ¿Alguien recuerda?
Si yo tengo una transacción y estoy ejecutando n consultas, aquí empieza mi transacción y aquí termina, todo va bien, todo va bien, todo se va ejecutando correctamente. Llego por aquí y ocurre un error. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando ocurre un error en medio de una transacción? Rollback. Tenemos que deshacerlo, ¿verdad? Decimos, ¿sabes qué? Haz rollback. ¿Por qué? ¿Qué beneficio me va a proporcionar rollback? Que todo lo que ya había hecho se va a deshacer. Eso me permite, ¿sabes qué? Tengo que abortar misión. ¿Por qué? Pues porque hubo un error. ¿Ok? Esto aplica para situaciones en donde se tiene que hacer todo bien o si no, mejor no se hace nada. Porque si no se hace bien todo, el proceso va a quedar inconcluso, ¿no? Imagínense que son operaciones bancarias, ¿no? Depósitos, abonos, transferencias, etcétera. Si una de esas operaciones les falla, ya sus saldos de sus cuentas bancarias ya no van a cuadrar. O les va a faltar dinero o les va a sobrar, dependiendo, ¿no? Pero eso se considera pues una falla grave, ¿no? Imagínense que de repente hacen varios movimientos a su cuenta y resulta que cuando checan el saldo no cuadra con lo que deberían de tener, que les hace falta 10,000 pesos, ¿no? Se van a enojar porque decir, bueno, ¿y dónde están esos 10,000 pesos? ¿No? Entonces, todo sistema que hace uso de una base de datos debe de manejar transacciones de forma correcta. Lo peor es que hay muchos developers que no se acuerdan, que a veces no entienden bien cómo funciona la parte transaccional y cometen una de errores que para qué les cuento, ¿no? Entonces, se supone que ustedes están en un área que deben de tener buen nivel de datos, por eso llegaron hasta este punto. Conocer de cómo trabajan las transacciones, el control transaccional, las propiedades de las transacciones y los niveles de aislamiento son conceptos que jamás deberían de olvidarlos. Y sobre todo aplicarlos cuando estén haciendo software, ¿no? Sobre todo si es un software donde puede tener concurrencia, múltiples usuarios pueden acceder a los mismos datos, aguas, porque si no aplican estos conceptos van a tener serios problemas en el sistema, ¿no? Bueno, entonces, ya retomando aquí, entendiendo un poquito la idea, ¿no? Podemos entender así una transacción. Tiene un inicio, tiene un fin, que normalmente es, si todo va bien, no hay error, entonces confirmamos con la instrucción commit. Si algo falla, entonces abortamos con la instrucción rollback. Generalmente en código es así. Empieza una transacción, si hay algún error, se cacha esa excepción como si fuera un bloque try catch en Java y normalmente en ese bloque se le aplica un rollback para deshacer lo que se intentó hacer. ¿Ok? Si todo sale bien, pues hacemos comida aquí y ya este bloque ya no se usa, ¿no? Ahora vean que tienen aquí unas pequeñas marcas. Estas marcas se le llaman save points porque me permiten hacer una especie de rollbacks parciales. Por default, si yo hago un rollback, la transacción se muere y llegamos hasta el inicio, ¿no? Esa es otra cosa. Cuando hago un commit o un rollback, la transacción ahí muere, ahí termina, ya no hay vuelta de hoja. Un save point me permite no ser, digamos, tan drástico de decir, oye, me equivoqué por aquí. Bueno, de acuerdo a lo que estemos programando, no es necesario deshacer todo. Tal vez quiero deshacer nada más hasta este punto. Entonces puedo poner marcas de salvado, es como si fueran como si periódicamente estuviéramos salvando un archivo para que no se pierda. Algo así, ¿no? Las marcas de salvado son marcas para que si en un momento quiero hacer un rollback parcial, digamos, puedo regresarme, pero parcialmente. La transacción no se muere, sigue activa y puedo reintentar otra vez, pero ya no tengo que deshacer todo. ¿Ok? Esa es digamos, la idea de los save points. Bueno, entonces ese es el concepto de transacción. Ahora, las propiedades. Las famosas propiedades ACID, que son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Ya platicamos brevemente de atomicidad, la posibilidad de que el manejador trate a ese conjunto de instrucciones de ML como si fueran una sola. Esto me permite hacer el proceso de o hago bien todo o mejor no hago nada, ¿no? Consistencia es otra importante.
capacidad de llevar la base de un estado consistente a otro. De hecho, se dice que mientras una transacción se está en ejecución, como aquí, se dice que la base va a caer en un estado inconsistente. Tal vez pueda causar ruido, pero es cierto. ¿Por qué? Pues mientras se esté ejecutando esta transacción, aquí puedo hacer cambios, inserciones, actualizaciones, pero tal vez, ¿qué pasa, por ejemplo, si hago un retiro de dinero? En algún lado lo tengo que volver a depositar, ¿no? Para que todo cuadre y todo sea consistente, ¿no? O sea, si quito algo de un lugar, pues lo voy a poner al otro, ¿no? Para que haya consistencia. Entonces, en el inter en el que hacen el retiro y depositan, pues aquí en este inter se dice que la base está en estatus inconsistente. Y sí, cuando hacen cambios, ¿no? Puede que de momento en lo que acaban de hacer los cambios, esos cambios son inconsistentes, pero cuando acaba la transacción ya deben de ser consistentes. ¿Ok? Bueno, la propiedad de aislamiento. Bueno, también aquí antes de pasar, una manera de implementar esta consistencia, ¿no? De la posibilidad de llevar a la base a estados consistentes, se logra en buena medida con el uso de los niveles de aislamiento, que ahorita los platicamos. ¿Ok? Bueno, el aislamiento es otra propiedad que indica que es la posibilidad de aislar o de separar una transacción cuando necesita, por ejemplo, los datos quietos. ¿Ok? No sé si de repente han escuchado de escenarios en donde un usuario está haciendo reportes, un usuario está haciendo consultas, pero si al mismo tiempo se están moviendo los datos, puede que esos reportes no sean tan correctos por ese movimiento de datos que existe. Entonces, aislamiento es una propiedad que me permite, como si tuviéramos un clon de la base quieta para nosotros y nos permite hacer cualquier tipo de operación y nos garantiza que esos datos no van a cambiar, aunque otras transacciones hayan confirmado. Ok. Ahorita vamos a hablar más de esto a detalle, ¿no? De los niveles de aislamiento. La durabilidad, pues, es la propiedad que indica que una vez que los datos han hecho commit, se supone que el manejador debería de garantizar que esos datos ya son permanentes y que se van a poder recuperar. Eso es lo ideal, ¿no? Hay veces que no se cumple del todo, pero sí a medida de lo posible, ¿no? Y si no se cumple, generalmente no es por una falla de la base, sino más bien, por una mala configuración, ¿no? Bueno, esas son las propiedades. Ahora los niveles de aislamiento. Los niveles de aislamiento sirven justamente para controlar la concurrencia. De repente puede ser peligroso que dos transacciones accedan al mismo dato sin ninguna validación. ¿Ok? Entonces, esos niveles de aislamiento se definieron en el estándar 92. Y esos niveles se definen con base a 3 problemas que se detectaron durante la ejecución de sentencias concurrentes, ¿no? Fíjense qué cosas pueden haber, qué problemas se pueden generar. Son estos 3 problemas. No sé si se les hacen familiar de bases 1. Lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma. ¿Ok? ¿Quién me dice que era una lectura sucia? O si quieren verlo así, tiene que ver mucho con una lectura confirmada. ¿Qué sería lectura sucia? ¿Qué sería lectura confirmada? ¿Alguien recuerda? Son datos que ya no están ahí. Ujú. Ahí es donde se genera una lectura sucia, ¿no? Tú leíste un dato y resulta que ese dato después ya no está. Y entonces te quedaste con una idea errónea, ¿no? Porque, por ejemplo, tú leíste un valor 10, pero resulta que después la transacción hizo más cambios y ya no fue un 10, sino tal vez fue un 40, ¿no? Entonces te quedaste con una actualización incorrecta. ¿Ok?
¿Y qué sería entonces el concepto de una lectura confirmada? Una lectura confirmada sería que las lecturas se van a poder hacer siempre y cuando los datos que esté modificando una transacción no van a ser visibles, ¿no? Y van a poder ser visibles hasta que la transacción acabe. Ese es un primer nivel de aislamiento. Este nivel es el que normalmente está configurado en cualquier manejador y es el que siempre debería de estar habilitado para garantizarnos, ayudarnos con la consistencia. ¿Ok? Bueno, para entender, bueno, ahorita vemos algunos ejemplos. Ahora, cuando se crea ¿en qué momento se crea una transacción ya en términos de SQL? Si fijan hace rato aquí el pseudocódigo decía un begin transaction, pero esto es meramente teórico. En realidad lo que ocurre es que cuando se ejecuta una instrucción DML, ¿ok? En automático se va a crear una transacción, aunque nosotros no la generemos explícitamente. ¿Y en qué momento va a acabar? Cuando nosotros la cerremos explícitamente o cuando ocurren ciertos eventos que provocan un cierre automático, ¿no? Entonces, se utiliza la instrucción setTransaction para cambiar el nivel de aislamiento. Vamos a ver que con estas dos opciones, que sería isolation level, que sería serializable o read committed, con estas dos prácticamente podemos controlar todo tipo de concurrencia, ¿no? Bueno, ahorita vemos cómo se usa esto. Y luego, la otra son la cuestión de los bloqueos. Los bloqueos es un tema bien amplio, sobre todo en bases distribuidas, ¿no? A nivel general existen dos tipos de bloqueos, exclusivos y compartidos. ¿Alguien recuerda qué era el compartido? En el modo compartido, digamos, si un registro de una tabla es consultado por más de una transacción a la vez, ¿van a poder o no? ¿Se acuerdan? Si tengo tres transacciones, TX1, TX2 y TX3, si las tres intentan acceder a la misma tabla, ¿qué va a pasar? O si se podrá o no se podrá. Me refiero en cuanto a lecturas. Vamos a suponer que son lecturas. Creo que sí lo permite. Sí lo permite, muy bien. O sea, N transacciones pueden leer registros cuando están en modo de lectura confirmada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ahora dos transacciones intentan escribir, o sea, hacer cambios, hacer actualizaciones, hacer escrituras al mismo renglón? ¿Podrán todas al mismo tiempo? Aquí sí ya no. Aquí solamente va a poder actualizar, primero actualizaría el registro que gane. ¿Ok? Entonces, en ese sentido se dice que tenemos un esquema, un bloqueo exclusivo. ¿Ok? Que es cuando se tienen modificaciones o cambios a los datos. ¿Por qué se le llama compartido si son puras selecciones? Básicamente, aunque sean puras selecciones, de todas maneras, si hay una especie de bloqueo, no va a bloquear la sesión, pero es para tener control de que pues varios usuarios están accediendo, ¿no? Bueno. Entonces vamos a platicar de los niveles de aislamiento. En resumen, los niveles de aislamiento que nos ofrecen las bases de datos que hacen. ¿Ok? El nivel de una lectura sucia es el problema. ¿Cómo se resuelve? Nivel que lo resuelve, una lectura confirmada. ¿Ok? Pero permite lecturas no repetibles y lecturas fantasma. O sea, conforme vamos aumentando de nivel, se resuelven más cosas. Si estamos en un nivel bajito, tenemos más detalles, ¿no? Que todavía no están resueltos. ¿Ok? ¿Cómo se garantiza este nivel nivel de aislamiento? Escribiendo set transaction isolation level read committed para garantizar lecturas confirmadas. Repito, esto es opcional porque si no lo pongo,
la base lo ejecuta por nosotros. Cuando se crea se empiezan a hacer a partir de la primera operación de ML. ¿Ok? ¿Se entiende este primer nivel? Que es justamente lo que estamos platicando, ¿no? Un usuario no puede ver los cambios de una transacción hasta que ésta termine o haga commit. Hay otro nivel, el que le sigue, que le llama lecturas repetibles. ¿Alguien recordará qué es una lectura repetible? Miren, para que se acuerden, piensen en el siguiente escenario. Y eso me puede pasar a mí como profesor. Imagínense que estoy sacando sus promedios ya de la materia. Entonces estoy calculando las prácticas, los ejercicios y demás. ¿Qué pasa si al mismo tiempo ustedes siguen subiendo sus ejercicios? En el mismo momento en el que yo estoy sacando promedios, ustedes suben más ejercicios. ¿Qué creen que pase? Classroom me dice... Sí, adelante, adelante. Perdón. Puede que no elija algunos o que Ajá, le olviden otros o que ajá, no tenga más que otros. ajá. Muy probablemente ustedes me van a reclamar después y me van a decir, oye, ¿por qué me pusiste 8.5 si yo saco mi promedio y me da 9? Y yo les digo, pues no sé, cuando yo hice el cálculo eso me dio. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Que bien como comentas, ¿no? Como comentan, cuando estaba haciendo los promedios, a lo mejor el promedio de los exámenes salió bien, pero el promedio de las tareas, como lo hice un poquito antes de que ustedes subieran sus nuevos cambios, pues ese cálculo ya no considero lo que ustedes agregaron. Entonces, por lo tanto, ahí va a generar inconsistencias, ¿no? Porque por un lado estoy haciendo cálculos y por el otro lado me mueven los datos, entonces al moverme los datos ya las cosas no van a cuadrar. ¿Qué podríamos hacer para resolver eso así de manera, digamos, empírica, sin tener tanto contexto de las transacciones? Obviamente, ¿qué les podría decir? Para evitar ese problema, ¿qué hacemos los profesores? Tienen hasta tal día, ¿no? Hasta el viernes de tal día para subir lo que quieran. Después del viernes ya no acepto nada, ¿no? A veces ustedes dicen, ay, qué mala onda el profesor que ya nos dio más chance ni nada, ¿no? Pero, ¿por qué creen que muchas veces hacemos eso? Porque si permitimos que sigan metiendo mano al Classroom, pues justamente vamos a caer en esta problemática, ¿no? Podemos caer en inconsistencia. Entonces, ya teniendo los datos fuera de cualquier probabilidad de cambio, ya nosotros como profesores, pues ya podemos hacer cálculos, sacar exentos, sacar promedios, etcétera. Pero ya asumiendo que los datos no se mueven. Entonces, manualmente estamos aplicando, ¿qué cosa? Un nivel de aislamiento de lecturas repetibles. Ese es el nivel de aislamiento que empíricamente estamos resolviendo. Es una lectura repetible, ¿por qué? Porque yo puedo sacar sus promedios y sus calificaciones las veces que yo quiera y siempre me debería de dar, ¿qué? El mismo resultado, ¿no? Obviamente eso se va a cumplir, ¿por qué? Porque si yo ya no permito que ustedes metan mano a sus calificaciones o que suban más cosas, pues obviamente siempre voy a tener el mismo resultado, o sea, una lectura con el mismo valor. Por eso se llama lecturas repetibles. ¿Sí se entiende entonces lo que es eso? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí o no? No, Ok. profe, todo bien. Díganme, o pongan en el chat o avisen o hagan señas de que están despiertos o díganme, oye, me estás arrullando bien sabroso, haz algo porque me estoy durmiendo, ¿no? Manifiéstense aunque sea. Ok. Ok. Ahora, pero piensen en el siguiente escenario, no siempre, pues voy a tener esa posibilidad de decirle,
ya no metas mano a la base porque ya voy a hacer cálculos. Hay veces que eso no se puede, ¿no? Hay sistemas que no me puedo dar el lujo de hacer eso. A ver, díganle a los clientes de una tienda, no sé, de Amazon, ¿no? Imagínense que cuántos clientes no pueden estar comprando en Amazon en todo momento, a todas horas del día. Y no, Amazon no les va a decir, a ver, clientes, espérense porque voy a hacer cálculos, voy a hacer promedios, voy a sacar las ventas del día de hoy, ¿no? Obviamente no pueden hacer eso, no pueden restringir a que sus clientes dejen de comprar por un ratito. Entonces aquí la base me puede ayudar. La base de datos, hagan de cuenta que una lectura repetible es como si yo habilito ese nivel de aislamiento, es como si la base me dijera, me hiciera esto. Mira, tienes la base de datos para ti solito. Aquí está el usuario. Y todas las transacciones que pudieran llegar mientras tú estés haciendo tus cálculos, no te van a afectar. Inclusive si esas transacciones hicieron commit, ¿ok? Aún así vas a estar protegido. Es como si tuviéramos una especie de clon de la base de datos y nadie toca esa copia. ¿Hasta en qué momento? Hasta que tú mismo lo decidas. Entonces, ese es un nivel de aislamiento mayor al que vimos de lecturas confirmadas porque pues prácticamente me está aislando los datos de cualquier cambio, inclusive aunque ya hayan hecho commit. ¿Ok? Eso sería una lectura repetible y tiene que ver mucho de la mano con una lectura serializable que serían las famosas lecturas fantasma. Lecturas no repetibles y lecturas fantasmas son muy similares, nada más que una se refiere a que los datos, si primero leímos el valor 5, debo de leer el valor 5 siempre. ¿Ok? Es una lectura que se conserva su valor. ¿Por qué le llaman aquí lecturas fantasma? El escenario pudiera ser. Yo estoy calificando todos sus promedios y de repente me sale que su promedio fue 8.5 y después ustedes me reclaman que fue 9. ¿Ahí qué sucedió? ¿Por qué subió a 9? Porque posterior a que yo hice un promedio y me dio 8.5, pero como ustedes siguieron subiendo datos, apareció un nuevo registro. Supongamos que aparece una nueva tarea, ¿no? Y esa nueva tarea, si se contempla como un 10 en el promedio, pues se eleva su promedio. Pero como esa tarea no la contemplé cuando se hizo el promedio, pues obviamente sale más bajo. Se le llama lectura fantasma no porque espante, ¿verdad? Sino porque son datos que en un momento no estaban y después cuando vuelves a calcular aparecen nuevos registros. Entonces eso hace que los cálculos no cuadren. Por eso se les llama fantasma. De fantasma no tienen nada, más bien son registros que un usuario insertó o incorporó a la base, pero ese registro no se contempló a la hora que se estaba haciendo el cálculo. Entonces eso puede provocar inconsistencias. Entonces, tanto una lectura repetible como una fantasma se puede controlar con este nivel de aislamiento. Set Transaction Isolation Level serializable. ¿Ok? Con este lo controlamos. ¿Vale? Bueno, vamos a poner esto en práctica para que se entienda todo lo que hemos platicado. Rápidamente vamos a ver estos ejercicios. Estos están tomados un poco de las notas de bases 1 para recordar un poco, ¿no? Y ver qué pasa. Pensemos que tenemos esta tabla de productos con estos IDs y estas cantidades. ¿Ok? Aquí vean que no hay ninguna configuración de nivel de aislamiento. Eso es porque por default, ¿cuál se va a aplicar? Lectura confirmada. Este es el default, el nivel de aislamiento por default. Entonces vamos a ver qué pasa con una lectura confirmada. Fíjense bien lo que hacen estas dos transacciones de forma concurrente. Aquí le cambiamos la cantidad de 100 al producto 1001 y luego hace commit y luego del otro lado hace una lectura. ¿Qué debería de leer aquí esta consulta? ¿Va a leer el valor 100 o el valor original de 300? ¿Quién me dice? Va a leer el valor de 100 ¿Va a leer el valor de 100? ¿Por qué razón? por el commit. Porque ya hizo commit. Es una lectura confirmada. Pero ahora vean qué pasa aquí. Como ya hubo un commit aquí, en automático va a empezar una nueva transacción.
que sería la transacción 3, digamos. La 1, la 2 y la 3. ¿Ok? Vuelvo a hacer una actualización, pero ahora le cambio a 150 en este registro. Y ahora, ¿qué pasa si intento leer acá? No ha hecho commit, entonces aquí debería de leer ¿qué dato? 500 o 500. 150. 500, 500. porque todavía no hacemos commit. ¿Ok? Aquí es donde pueden ver que una transacción no puede ver los datos de otra hasta que termine. ¿Por qué razón? Si esto llegara a ser rollback y si aquí pudiera leer el 150, imagínense si leo 150 y si esto hace rollback, ¿qué pasaría? En realidad el 150 es incorrecto, ¿no? El valor correcto, ¿cuál fue? Porque hizo rollback. El valor correcto debería de ser 500. Entonces ya me quedé con un dato que nunca existió y eso me puede generar inconsistencias. Por eso es que se recomienda que este nivel siempre esté habilitado. Y justamente es esto, ¿no? Hace rollback la transacción, entonces aquí leí 500. ¿Qué valor voy a leer aquí? Si la transacción de acá hizo rollback. El 500. Igual 500, o sea, se fijan, la consistencia se conserva, no hay problema. ¿Ok? No hubo ningún problema, 500 es lo correcto porque hubo un rollback aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el primer nivel de aislamiento. ¿Dudas? Ok, vamos con el segundo. Nótese que ahora estoy agregando esta instrucción. Set Transaction Isolation Level serializable. Vamos a ver qué efecto tiene si ejecuto esa instrucción. Entonces, después de eso, abajo vean, hago una selección. Dice Select Cantidad from Prod, donde Prod ID 1001. ¿Qué dato leería aquí en este punto? Pues voy a leer qué valor. 100. 100. Ahora, fíjense, acá le hace un cambio a 35. ¿Qué valor voy a leer aquí? ¿100 o 35? 100. Voy a leer 100, todavía no hace commit, es una lectura confirmada de entrada. ¿Ok? Pero ahora hago commit aquí. Y ojo con la respuesta. Esto hizo commit. ¿Qué valor leería aquí si ya hizo commit? ¿100 o 35? 100. Va a seguir leyendo el 100. ¿Es claro para todos? No confundirse. Te dirán, oye, ¿por qué 100 si ya hizo commit? Sí, ya hizo commit, pero ¿qué crees? El nivel de aislamiento está más alto, está en serializable. O sea, me garantiza lecturas ¿qué? Repetibles. Y ahí pueden ver, yo voy a seguir leyendo 100, 100, 100, 100, sin importar qué cosas se hagan del otro lado. ¿Ok? ¿Hasta en qué momento voy a dejar de leer el mismo valor? 100, 100 y 100, hasta que haga commit. Una vez que ya hice commit, ahora sí, si vuelvo a leer, ¿qué me va a dar aquí? 35. 35. Entonces, ese es un nivel de lecturas repetibles, un ejemplo de lecturas repetibles. ¿Vale? Un ejemplo más. Tengo aquí 35. Ok, vuelvo a configurar la transacción con este nivel. Hago select asterisco from, donde la cantidad sea 35. Ahora, ¿cuántos registros me mostraría aquí? El registro 1001, ¿están de acuerdo? Tiene 35. Ahora vean, ahora hago una inserción acá. Insert into prod values y resulta que coincide con este 35. Y luego hago commit. Vuelvo a leer aquí y ¿cuántos registros debería demostrarme? ¿1001 y 1006 o solo 1001? Solo 1001. Solo 1001, ¿por qué? Porque también estoy protegido por este mismo nivel de aislamiento. Hago commit y otra vez hago la consulta y ahora sí, aquí que me va a mostrar cuántos registros. Uno con 1001 y otro con 1006. Entonces, este es un ejemplo de de una lectura fantasma. Si no tuviéramos ese nivel de aislamiento, ahí hubiéramos provocado una lectura fantasma, ¿no? Apareció ahí un registro de más, cuando en teoría no debería de aparecer nada, porque pues se supone que no quiero que los datos se muevan mientras estoy calculando promedios
o mientras estoy sacando la lista de las ventas del día, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta ahorita con los niveles de aislamiento? Ok. Vamos ahora con el control de concurrencia, que ese es otro concepto también de bases 1. Ok, lo voy a ver a partir de un escenario para ver si se acuerdan. Tenemos esta condición, un producto con 1001 y 5. En T0 hacemos una consulta, no hay problema. ¿Qué pasa si en T2 hago la misma? ¿Qué pasará cuando se intente ejecutar esto? ¿Puedo o no puedo? Sí, Sí puedo. Los dos me mostrarían qué cosa. Un registro con 1001 y cantidad 5. Ahí que dijimos que aplica es un bloqueo de qué tipo? Exclusivo o compartido. 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 ¿Ok? Ustedes dirán, pero ¿dónde está el bloqueo? ¿No? Si las dos instrucciones se pueden ejecutar. O sea, en realidad, sí existe como tal un bloqueo, pero no es un poco contradictorio, ¿no? Existe el bloqueo, pero se puede, pero no bloquea, ¿no? Algo así. Esto va a tener sentido cuando veamos otra instrucción en donde sí vamos a poder bloquear inclusive sentencias de tipo select. ¿Ok? ¿Vale? O sea, hay un mecanismo de bloqueos, pero permito que varias sentencias de lectura accedan. No las voy a bloquear como tal o no las voy a detener. ¿Ok? Después viene en el punto 2 una actualización. Le voy a cambiar de 5 a 50. Y después vean que en esta instrucción hace algo parecido, pero en lugar de ponerle 50 le pone 20. ¿Qué pasará aquí? ¿Esta instrucción se ejecutaría bien, la de TX1, o habría problema? No hay problema. No hay problema, pero esta, ¿qué va a pasar con esta? Se va a bloquear hasta que la otra transacción termine o haga el commit o el rollback. Así es. Entonces, fíjense que en el tiempo 4, justamente la transacción 1 hace commit. ¿Qué va a pasar inmediatamente después que haga commit? ¿Qué pasaría aquí en el tiempo T5? Se desbloquea, pero se hace commit. Se desbloquea, entonces ahora le vamos a cambiar de 50 a 20 y luego hace commit aquí en T6. ¿Qué voy a leer aquí? ¿50 o 20? 20. Ajá, muy bien. Parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? Y de este lado, También 20. también 20. Ok, también 20. Ahora, ¿no les parece que aquí hubo algo curioso? Como que algo se perdió, ¿no? ¿Qué se perdió? El 50. Ese 50. Imagínense que a lo mejor son dos proveedores que están alimentando un inventario, ¿no? A lo mejor ese es su catálogo de qué les gusta, de laptops, ¿no? Eso de hacerle al ingeniero no les funcionó, entonces reprobaron distribuidas, no se titularon y mejor se fueron a vender laptops, ¿verdad? Allá afuera de la facultad. Entonces tienen su inventario de laptops y llegan sus proveedores y un proveedor les agrega 50 laptops y otro proveedor 20. En teoría, ¿cuántas laptops debería de tener en total? 70, ¿no? Pero Sí. como está esa secuencia de eventos, ¿cuántas laptops según la base de datos tienen? 20. O sea, ya cayeron en una inconsistencia. Esas 50 laptops que les trajo su otro proveedor, hubo una transacción que por la combinación de eventos sobrescribió ese dato. Y a pesar de que tenemos los niveles que hemos visto, a pesar de que tenemos las propiedades ACID, lecturas confirmadas, lecturas repetibles, vean que a pesar de ello, hay problemas. Entonces no es suficiente con saber estos conceptos, nos hace falta otro, ¿no? Entonces hay otro problema aparte de los niveles de aislamiento que vimos, de los problemas que resuelven, aparte de estos problemas que vimos aquí, hay un problema más que tenemos que cuidar.
ese es un problema se le llama loss update o digamos actualización perdida. Este 50 se perdió y no debió haberse perdido, se debía haber tomado en cuenta. ¿Cómo resolvemos un problema de loss update? Con un concepto que se llama control de concurrencia. Hay dos técnicas, que es el control de concurrencia pesimista y optimista. ¿Ok? ¿Alguien recuerda eso? Que inclusive en bases 1 hasta les hice la analogía con el fin de semestre. ¿No? Lo comento brevemente. ¿Cuál creen que el control pesimista es el que normalmente ustedes siguen en su semestre? ¿El optimista o el pesimista? Generalmente el patrón que siguen ustedes es el optimista. ¿Por qué? Fíjense, en un control pesimista, si hacemos la analogía con los alumnos, en un control pesimista, digamos, el alumno desde que empieza el semestre en todo momento está validando que vaya bien en la materia, ¿no? Revisa que sus tareas estén bien, que sus tareas estén bien hechas, que sus ejercicios se entiendan, que si se está aprendiendo bien, que comprende todos los conceptos, que si tiene dudas pregunta, ¿no? Es decir, en todo momento el alumno está validando que vaya bien, que se entienda todo, y va preguntando, ¿no? Revisa todo, repasa sus notas para garantizar de que va aprendiendo bien, ¿no? O sea, en general es el tipo de estudiante que todo profesor quisiéramos tener, ¿no? Pero pues normalmente eso es como que hay muy esporádicamente, ¿no? Uno que otro alumno hace eso. O me equivoco, ¿verdad? Uno que otro, si no es que ninguno, ¿no? Entonces, eso es lo que haría un control de concurrencia pesimista. ¿Qué es lo que normalmente hacen la mayoría de los alumnos? Que son los que casi no queremos, ¿verdad? Pero son los que más abundan. Tú no te preocupes, tú haz las tareas, pero pues hazlas lo más rápido que puedas. No estudio, no reviso nada, hasta un día antes del examen, ¿no? Que tengo tarea, en lugar de adelantarla, lo hago hasta el final, o sea, no valido nada, ¿no? Yo pienso que todo va bien, que todo está muy padre, muy optimistas, ¿no? Pero eso sí, al final del semestre es donde se les aplica ahora sí la validación adecuada, ¿no? Y que se dan cuenta que se van a final, ¿no? Fueron tan optimistas que se fueron a final. Entonces algo pasa así con la concurrencia. Para resolver esto hay un esquema optimista y pesimista. En el esquema pesimista, la base de datos desde un principio va a ser muy desconfiada y va a hacer las validaciones para evitar a medida de lo posible una combinación como esta. Más bien va a evitar con toda certeza que esto no ocurra. El problema es que está siendo demasiado restrictivo, porque para poder garantizar esto va a tener que aplicar más bloqueos. Y además estas combinaciones no siempre van a ocurrir, ¿no? A lo mejor es mucho más frecuente que ocurran combinaciones que no provoquen los update, ¿no? La frecuencia de los update a lo mejor no es tan alta y por lo tanto ya estamos siendo muy restrictivos. Entonces esa es la desventaja que tiene el control pesimista. Y en el control optimista, pues es como a suponer que nada va a pasar, que no va a ocurrir esto, vamos a confiar, pero entonces la validación se va a hacer hasta el último momento, ¿no? Entonces, miren, vamos a entender cómo podríamos corregir esto de los updates. Este ejemplo también me digamos, lo copié de las notas de bases 1 porque pues es bastante ilustrativo. Primero vamos a ilustrar los updates para que se entienda. La idea pues es que voy a comprar boletos, ¿no? A un concierto. Todos queremos ocupar el asiento número 1, ¿ok? Entonces aquí dos clientes están compitiendo por el mismo asiento. Entonces fíjense, empiezan esta secuencia de eventos. El primer cliente hace una consulta para ver si el asiento está libre. Obviamente aquí le diría pues si está libre, ¿no? Ocupado vale 0.
Lo mismo le va a pasar aquí, ocupado vale 0. Todos los dos clientes se van con la idea de que el asiento 1 está libre. El cliente 1 hace su compra del boleto, eso provocaría este update, en donde le pone ocupado 1 y el cliente pues es cliente 1. ¿Ok? Y luego hace commit. Pero ¿qué creen que pasa aquí? El segundo cliente hace lo propio porque también piensa que el asiento 1 está libre y entonces este update pregunta, ¿se va a hacer? ¿Será exitoso? ¿Sí o no? ¿Será exitoso el update del punto 4? ¿Cierto o falso? Bueno, no sé si eso influye, pero aquí ya se usan triggers, ¿no? Para poder validar eso. No hay nada, ahorita no hay nada. Ah, entonces sí, ¿Ok? porque es un update solamente, ¿no? Y aunque hubiera un trigger, te aseguro que aunque metas un trigger, de todas maneras va a haber problemas. ¿Ok? Es decir, el update se va a hacer por el simple hecho de que ya hay un comida arriba. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está provocando la instrucción 4? Está, digamos, sobreescribiendo los datos que había insertado el cliente 1. Y luego todavía las cosas empeoran. Vean qué pasa en el punto 5. El cliente 1 hace una consulta para comprobar su compra. ¿Qué mostraría ahí? ¿Los datos del cliente 1 o los del cliente 2 que ya hizo un cambio? Los del cliente 1. Los del cliente 1 porque no ha hecho comida el cliente 2. O sea, todavía el pobrecito cliente 1 se fue engañado. ¿No? Dice, perfecto, ¿no? Ahí están los datos. Entonces ya se va feliz y contento de que en el concierto va a estar en el asiento número 1. Pero por muy mala suerte, justo después que hizo la consulta, el cliente 2 hace commit. ¿Qué va a leer aquí el cliente 2 cuando confirme su registro? Los datos del cliente 1, los datos del cliente 2. Los datos del cliente 2. Entonces, ¿qué pasó? Cada cliente se fue con la idea de que cada quien tiene el asiento 1. ¿Se fijan? ¿Nunca les ha pasado así que les dan un boleto y que resulta que hay dos personas en el mismo asiento? Creo que vi un caso de vuelos, ¿no, profe? Donde unas aerolíneas tenían Ujú. como ese problema de que varias personas tenían el mismo asiento. Puede ocurrir en ese tipo de sistemas, en aerolíneas, hasta en el cine. Algún semestre algún alumno me platicó que algo así le pasó. Y pues bueno, ahí ya dependerá, ¿no? A lo mejor llegan los dos clientes y se hacen amigos, hasta una relación surge ahí, ¿verdad? ¿Quién sabe? O igual y salen de pleito, ¿no? ¿Y a quién le van a echar la culpa? A los ingenieros de la Facultad de Ingeniería que llevaron distribuidas y que se dormían en las clases o que no estudiaban y que cuando les pusieron a hacer un sistema, pues no supieron y ahí están los resultados. Ese es un error de programación, es un error de la gente de sistemas, o sea, de los ingenieros en computación, que está mal hecho el sistema. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un claro ejemplo de un loss update. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, pero como ustedes ya saben, ¿verdad? Los niveles de el control pesimista y optimista, vamos a ver cómo se soluciona con el pesimista primero, que es lo más sencillo. En el control pesimista me dice, hay una cláusula que me permite evitar toda esta problemática. El problema que tiene esta cláusula es que de plano va a detener a uno de los dos clientes. Entonces, si yo a la sentencia le agrego al final for update, como viene aquí, eso va a provocar que este registro que estoy consultando, por eso se llama for update, lo va a reservar completamente para el cliente 1 o para la transacción 1, a tal grado que si llega otro cliente e intenta consultar ese registro, ni siquiera lo va a dejar consultarlo. Cuando intente consultarlo, la sesión del lado derecho se va a entrar en modo de espera. Por lo tanto, si yo hago eso, cuando intente aquí ejecutar esta instrucción, aquí la sesión se va a bloquear. ¿Qué pasa si después aquí ya el cliente hace su compra, confirma y todo y hace commit?
justo después que haga commit esta transacción, entonces la consulta se va a ejecutar. Pero para ese entonces, ¿qué creen que le va a mostrar a este cliente? ¿Cuánto valdría ocupado y cuánto valdría, sí, cuánto valdría ocupado cuando quiera buscar su asiento 1? Como la otra transacción ya hizo commit, ¿qué valor le va a mostrar? ¿O qué va a pasar? Que está ocupado. Ajá, o bueno, más bien ahí mostraría 0 registros, ¿no? Porque, no es cierto, perdón, sí, me mostraría un registro y me diría que ocupado vale 1. Entonces ya de ahí ya me di cuenta que ya me ganaron, entonces ya no hay problema de que ellos sobrescriba ese registro. Así de sencillito. ¿Se entendió? Lo que hace es esta primera técnica. Bueno, el problema es que esta técnica para este tipo de sistemas donde interviene el ser humano, que pueden ser transacciones un tanto largas, esto no se recomienda. Porque imagínense, van a tener ahí a todos los clientes que quieren tal vez nada más consultar algún dato y sus sesiones se van a bloquear. Entonces puede volver a una base de datos muy lenta, muy serializable. Entonces, para este tipo de operaciones donde la transacción pueda durar mucho tiempo, no es tan correcto. Entonces, para eso existe el otro mecanismo, que es el mecanismo de concurrencia optimista. ¿Qué nos dice este mecanismo? En lugar de restringirlo desde el inicio, no aplico nada. Pero si ustedes se fijan acá en esta secuencia, ¿en dónde realmente creen que deberíamos de meter una validación para evitar un loss update? ¿Quién realmente está cometiendo el loss update en esta secuencia? ¿En qué punto y en qué transacción? ¿En qué tiempo? En el 4. En el punto 4 en TX2, exacto. Ese update, ¿qué está haciendo? Está sobrescribiendo. ¿Qué debería de hacer ese update para que no sobrescribe ese dato? Checar que esté activo. Checar que que alguien no haya hecho un cambio, ¿no? El problema es que lo tiene que hacer en la misma sentencia, porque aunque lo hagan, aunque yo ponga un select aquí para checar si no alguien me haya ganado, por muy pegadito que ponga el select aquí, ¿están de acuerdo que entre lo que hago la consulta y entre que se ejecute el update, qué podría haber, qué podría entrar aquí? Un commit. Entonces ya de nada me va a servir hacer el select, por muy pegadito que esté junto con update. ¿De qué otra forma podría resolverlo? Que la misma sentencia update, aparte de que actualice, también valide. Si el registro no ha sido modificado, hace el update. Si ya fue modificado, no hagas el update. ¿Qué le podría modificar entonces a esa sentencia update para lograr ese comportamiento? ¿Se les ocurre algo? Agregar en el where que ocupado es igual a 0. Correcto. A eso se le llama una sentencia update condicionada. Realmente eso es lo que hace el control de concurrencia optimista. Ahí, ¿qué va a pasar cuando le ponga and, como aquí, ¿no? And ocupado igual a 0. Esta condición es la que me va a salvar la vida. ¿Qué va a pasar si alguien ya me ganó el lugar? Esa instrucción, ¿qué pasaría con esa instrucción? ¿Marcará error o qué pasará ya si alguien ya me ganó? No se actualiza nada, ¿no? No va a marcar error, pero el manejador me va a indicar, ¿sabes qué? 0 registros actualizados. Eso es lo que me diría. 0 registros actualizados. Entonces ahí ya el sistema, ya el software debería de detectar que no se pudo actualizar el registro, se actualizaron 0 registros y entonces ahí el sistema es donde normalmente saca ahí un mensaje de error y dice, oh, ¿qué crees? Alguien ya te ganó el asiento. Lo siento, elige otro. ¿Ok? Y ya con eso resolvemos ese problema.
¿Vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, ya se acabó la clase. Entonces, el día jueves, mañana más bien, perdón, seguimos platicando de un ejemplo más y ya con eso pasamos al ejemplo de transacciones distribuidas, ¿vale? Muy bien, chicos, si no hay dudas, nos vemos el jueves. ¿Ok? Hasta luego, profe. Mañana, ¿no? Perdón, discúlpeme, sí, mañana, sí, mañana. La costumbre de martes y jueves, ¿verdad? Bueno, nos vemos, cuídense, buen día. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias. Mañana, profe. Bye. Mañana.